de la mañana con 7 minutos. Ya lo decíamos. Estaba está bien. Con 7 minutos, don Ángel. Muy buenos días. Ya regresó de las playas. De las playas, bueno, ya ni siquiera, buenos días a quienes nos escuchan en este momento, ni siquiera las playas de Marcelo, ya, o sea... Que ya no, ¿verdad? Ya no se ponen. Ya no, yo no sé. Pura bicicleta rosa es lo que maneja Mancera. No, déjame decirle que sí hay en Aragón. Bueno, pero esa no es el programa aquel no masivo, son las playas, ¿no? pero sí hay un espacio ahí, una al menos alberca. Llegaron 2 dompes de arena y todo ahí, ¿no? Y 3 garrafones de agua y ya con eso está la playa ahí. Es que ya también hay escasez de agua, ya no se puede estar haciendo efectivamente. eso. No, muy bien. Vamos entonces a tocar un tema hoy tranquilo. Pues, prácticamente la ciudad está muerta. Como suelo yo decir, México es un país rico, es un país en jauja, niveles de ingreso per cápita altísimos, entonces pues merecemos este asueto. Ay, don Ángel, hay que descansar un poco. No, yo sé que toda la vida y no es que es trabajamos trabajar tanto y además es un país que se puede dar ese lujo. Yo pongo como ejemplo de países jodidos como Alemania, por ejemplo. Alemania tiene que trabajar, Suecia, Corea del Sur, Taiwán, son países pobres en la miseria, pero México, un país... Digo, tú sales a la calle y ves el más amolado anda en una moto BMW de las de 400,000 pesos, el más fregado, ¿no? Entonces, sí, bueno, pues un asueto de 3 días y algunos que se pasen un poco a la semana de Pascua. Hay que descansar, don Hay Ángel. que, sí, pues, o sea, bajar, porque no puedes tú unos motores que están despacito, ¿no? Para agarrar el ritmo. Estamos tomando fuerza porque la próxima semana ya arranca lo fuerte, lo bueno. Bueno, empieza el gran circo no romano, sino el circo mexicano, las campañas, efectivamente. Pero de eso hablaremos el lunes de la semana de Pascua. Hoy voy a hablar de algo que para algunos quizás sea políticamente incorrecto, pero voy a hablar de cómo de manera inadvertida la religiosidad, esa que tanto presumimos del pueblo mexicano, se ha ido al menos difuminando, se ha perdido. Los que me escuchen ahorita y ya me lanzaron una botella de agua bendita, les pido nada más lo siguiente, que piensen. ¿Qué hacían ellos durante la Semana Santa hace 40 o 50 años? Es decir, personas que tengan ahorita, no sé, 60 años o 50, ¿qué hacían hace 40 años? Rezaban por las noches antes de acostarse, por ejemplo, cuando menos se persignaban o el Ave María, alguna cosa así. Y vamos a encontrar, estoy hablando por supuesto de la religión católica, y vamos a encontrar una cosa muy curiosa, que la Semana Mayor ya no es para una gran parte de la población en México unos días de recogimiento, unos días, la Pasión de Cristo, todo lo que la gente sabe mucho mejor que yo, sino que ya es parte de los días de asueto. Los picudos, los que les ha hecho la justicia a la revolución, pues irán, no sé, a aprovechar las últimas nieves a Aspen, como el secretario de Medio Ambiente. Algunos, pues más amoladones, pues a San Antonio, Houston, alguna cosa cercana. Otros, no sé, San Diego, Chicago, Nueva York. Y los que nos quedamos aquí en la ciudad, bueno, pues aquí trataremos de disfrutar lo poco que nos dejan las personas que llegan con justo derecho a gozar de los atractivos que tiene esta ciudad. Pero pocos son los que recuerdan o que saben qué es lo que se celebra dentro de la liturgia de la religión católica en estos días. Pero además, con ese cambio se ha dado algo que podría ser para quienes administran una iglesia como la católica, la escasa vocación religiosa. Vocación en el sentido de que cada vez es menor el número de jóvenes que aspiran a ser sacerdotes. Es decir, ese interés que había quizás hace 50, 60 e incluso más años, se ha perdido. Te has de haber encontrado tú alguna vez en algunos templos donde ofician la misa o el rosario o alguna otra ceremonia religiosa sacerdotes de origen extranjero.
Sí. españoles en muchos casos, gente de Sudamérica, etcétera. Pero es un hecho que la religión, y ahora aquí abarco a todas, ha ido perdiendo presencia en la vida espiritual de los mexicanos. Si bien algunos hablan de que las denominaciones cristianas no son verdaderas religiones, sino que son sectas en una expresión irrespetuosa, que no comparto, por supuesto, pero de alguna manera el censo del 2010, del año 2010, registra un número de personas que en México se declaran católicas, que creo, si mal no recuerdo, fue el 88%, y luego tenemos un 6%, 7% de personas que manifestaron una fe, una creencia diferente a la católica, y alrededor de 3-4% ateos. En algunos que quieren parecer muy elegantes, agnósticos, dicen, ¿no? Pero ¿qué va a traer el censo del 2020? Yo creo que ese porcentaje de quienes declararon que son católicos, pienso yo, es una opinión personal, que va a reducirse. Al parejo de esto, Wendy, hemos visto cambios importantes en lo que podríamos llamar la moral de las personas. Y esto no es un movimiento solo mexicano, esto es una tendencia en el mundo. Temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción por parte de ellos de menores, ¿qué otra tendríamos? El aborto o la interrupción legal del embarazo, que es la categoría jurídica que tiene aquí en la Ciudad de México, y costumbres que algunos llaman libertinaje, pero al final de cuentas forman parte de ese nuevo paquete moral, entre comillas, en el mundo. Por ejemplo, el divorcio ya es algo aceptado. De cada 100 matrimonios que se celebran en el país, 24% se disuelven, se separan estas parejas que contrajeron matrimonio. También hay muchas parejas que por razones diversas deciden vivir juntos sin casarse, es decir, sin contraer el matrimonio. Esto configura una sociedad, si no radicalmente diferente, sí diferente a la sociedad mexicana de hace 30, 40, 50 o más años. ¿Qué es lo que presagia o qué es lo que se vislumbra en esta materia para los próximos 30 o 40 años, 2 generaciones? Es evidente que la permisividad social se profundizará. La primera experiencia sexual de las personas será, no sé, a los 14, 15 años, una cosa así. Y hay cosas tan curiosas como esta. Algunos ginecólogos, cuando llegaba una paciente por primera vez, la pregunta era, ¿cuándo se casó usted? ¿A qué edad se casó? Para equiparar la primera relación sexual con el matrimonio. Hoy eso ya no existe, es decir, las personas, hombre, varón o mujer, mantienen o tienen su primera relación sexual a edad muy temprana, de acuerdo a los estándares que existían en una sociedad como la nuestra hace 30 o 40 o más años. Todo eso pues configura, Wendy, sino una nueva moral en sentido así completo, pero sí ciertas conductas que hablan de que las sociedades en el planeta y también en México van a ser cada vez más permisivas. Situaciones o conductas que antes condenábamos, hoy las vemos como normales. Si tú asistes a una escuela primaria como mujer invisible, vas a encontrar que un porcentaje más o menos interesante de niños provienen de hogares donde sus padres son divorciados. O es monoparental, es decir, la madre es divorciada, o son padres divorciados que volvieron a casarse. Es decir, se ve eso, no voy a decir de manera normal, pero es algo ya tan frecuente que no llama la atención. ¿Es posible detener eso? Yo pienso que no. Algunas personas dicen que sí. E intentan por todos los medios posibles convencer y vender baratijas que al final de cuentas ante la realidad
quedan en ridículo. Además, tenemos una situación en la política interesante. México es un país donde, ya para ser más precisos en el tiempo, desde el inicio de la Guerra de Independencia, ha habido un conflicto entre, por un lado, la alta jerarquía católica y las autoridades civiles. Esto se ve más claramente allá por los años 50 del siglo XIX, con las leyes de reforma, la guerra producto de eso, etcétera, etcétera. Las leyes que Juárez promulgó para eliminar los privilegios que la Iglesia Católica tenía. Yo no sé cuántas personas sepan que aquí en la Ciudad de México hay panteón francés, panteón inglés, etcétera, porque había personas que profesaban otra religión, particularmente las personas que venían de otros países, y no profesaban la religión católica, entonces no podían ser sepultados en los panteones que controlaba la Iglesia Católica, por ejemplo. Hoy a eso no existe, pero esa es la historia. Y termino diciendo lo siguiente. Siempre ha generado conflictos el que los políticos introduzcan elementos religiosos en el espacio público de la política. A mí me sorprende la conducta, por ejemplo, de Meade, que donde se para, muestra su fe, y yo respeto las fiestas de guardar. Ya me voy, Andrea. No voy a venir ni mañana ni pasado, que me dé 2 minutos más, creo que es justo, ¿no? Muy bien, termino ya diciendo lo siguiente. Dice que yo respeto las fiestas de guardar y voy a misa los domingos, y Margarita Zavala también manifiesta su fe, pero con una aclaración importante que debo de decir, la honra a ella. Dice, si bien yo tengo mi creencia personal, mi fe, pero reconozco la supremacía de la ley. Es decir, lo que mandate el Poder Judicial, lo que mandate la ley, es a lo que yo me obligo, y mis creencias es algo personal. Meade no hace esa distinción. López, pues ya sabemos, él va con una Biblia en la mano en vez de la Constitución, y en el caso de Anaya, en una actitud que también me parece sensata y positiva, no ha manifestado cuál es su fe o cuál es la religión que profesa, lo cual me parece importante por una simple y sencilla razón, Wendy, para terminar. El mandato que la Constitución le otorga a quien es elegido, etcétera, etcétera, es respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen. No dice, y aplicarás los valores religiosos que tu fe... No, eso es otra cosa. Ese es en el ámbito de la privacidad. Sin embargo, tal parece que Meade lo que intenta es ganar el voto de los católicos, que vean en él a un hombre de moral, etcétera. No creo que funcione, pero eso es mi punto de vista. Lo que sí creo que es negativo es introducir en el espacio del César lo que en teoría, o como dice la vieja sentencia bíblica, debe ser espacio de Dios. Perfecto. Nos veremos aquí el lunes, porque pues mañana y pasado, pues prácticamente está muerta esta ciudad. Les recomiendo que tengan cuidado, y la recomendación filosófica que yo hago, hay que pistear, pero nomás lo necesario. Ok.